elevador KM2, ¿con qué terminal del motor se conecta L1? Barrón Santiago. Brandon Ramírez. ¿A qué se refiere con qué terminal, profesor? Sí. Está ahí viendo el diagrama que nos presenta su compañero. Se ubica en la terminal L1 de alimentación trifásica del motor. De acuerdo. Sigue por los componentes. Y suponiendo que KM2 estuviera activo, Sí. ¿en qué terminal del motor U, V o W queda conectada línea 1? Igual, ¿no? 1. Con 1. Con 1, muy bien. Dígame, por favor, L2, ¿a qué terminal nos alimentaría? A W1. A W1. Y finalmente L3. A V1. Entonces, ¿cuáles son las fases que se están invirtiendo en este diagrama, muchachos? B1 y W1. L2 y L3. Y W1. Son las terminales que se están invirtiendo en la alimentación para lograr hacer la inversión de cambio de giro. Ahora díganme, por favor, como ingenieros que ya estudiaron una materia de máquinas eléctricas, ¿cuál es el parámetro eléctrico que cambia en un motor eléctrico cuando se invierten dos de las fases? Y lo cual provoca la inversión de sentido de giro. ¿Es la dirección del campo magnético? Va por ahí, pero la palabra correcta no es dirección. ¿No es el desplazamiento entre líneas? ¿Y el Correcto. orden entre líneas? Esa es la expresión correcta. Se desfasa. Recuerden que cuántos grados está desfasada cada una de las tres líneas, eléctricamente hablando. 120, ¿no? 120 grados. Y entonces lo que hacemos es adelantar o atrasar un par de fases. Ese es el parámetro eléctrico que cambia cuando cambiamos dos de las fases. Y eso va a provocar que la secuencia de los campos magnéticos también cambie. Y finalmente ese fenómeno en el campo magnético giratorio va a provocar un cambio de sentido de giro. Muchachos, tienen que complementar este diagrama con la explicación del cambio de fases y con la explicación del cambio de parámetro eléctrico y la variación del campo magnético para obtener el cambio de sentido de giro. Pero regresamos a la pregunta que se estableció para ver este funcionamiento que nos está mostrando su compañero. Todos, por favor, pongan mucha atención porque esto es muy importante en este diagrama. Imagínense, por favor, que de alguna forma alguien llega y activa KM1 y KM2 en el diagrama de fuerza. Díganme, por favor, entre qué fases va a haber un cortocircuito. Entre L2 y L3. Correcto. Se van a cerrar los relevadores y habrían un cortocircuito, es decir, no pasaríamos por la carga. Habría una unión entre L2 y L3. ¿Y qué dispositivo se tendría que disparar para evitar ese fenómeno, muchachos? En caso de presentarse. F3, ¿no? No, ni siquiera va a circular corriente por F3, muchachos. Pero debería, ¿no? No, porque el corto está aguas arriba de la protección de sobrecarga. ¿Sería en F2? F2. Serían los fusibles de F2 los que tendrían que fundirse
abrirse y al desconectar línea 1 y línea 2 fundiéndose esos fusibles, deja de circular la corriente y se termina el fenómeno de cortocircuito. ¿Sí se va entendiendo, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. Y entonces se nos exige que para toda inversión de giro, absolutamente para toda inversión de giro, se generen ciertas protecciones. Y su compañero está colocando un par de protecciones. La primera protección es en el diagrama de control, si es tan amable en apoyarnos con su puntero. El contacto normalmente cerrado de KM1 y KM2 que están en su diagrama. Los contactos normalmente cerrados de KM1 y KM2. Esos contactos, ¿qué van a provocar, muchachos? Una hora exclusiva. O entra KM1 o entra KM2, pero no pueden entrar de forma simultánea en un instante determinado. Pero vamos a analizar el circuito, muchachos. Por favor, todos pongan atención. Les hago el siguiente planteamiento. Alguien llega a este tablero, aprieta los botones de arranque, ambos botones de forma simultánea, y después energiza el circuito con F4. Pregunta, ¿se va a energizar KM1 y KM2 o no se van a energizar KM1 y KM2 o cuál se va a energizar? No se energizaría ninguno, ¿no? Porque se abriría por SAI y SAD. Al activar ambos, en la parte de abajo, como se repite, se abrirían, ¿no? Pero ¿qué pasa primero? ¿Se abre el contacto y después se energiza la bobina? ¿O primero se energiza la bobina y después se abre el contacto? Primero se energiza la bobina. Para que los contactos operen, la bobina debe de tener energía, muchachos. No en forma inversa, que el contacto tenga energía y después se energiza la bobina. Es decir, el energizado de la bobina genera la reacción que es la operación de los contactos. Entonces, dado el planteamiento que les acabo de hacer, sí se energizaría, aunque sea un instante, ambos relevadores. Y después se presentaría un fenómeno que se llama carrera crítica, que es el que tenga el mayor campo magnético, el que tenga menor resistencia mecánica al movimiento de los dispositivos. Será el relevador que va a entrar y entonces va a abrir el contacto cruzado generando la protección. Pero en este planteamiento teórico que les acabo de hacer, sí se energizarían en algún instante ambos relevadores. Por lo tanto, dentro de la literatura nos dice que tienen que llevar una protección mecánica, además de las protecciones eléctricas que se coloquen en el diagrama. Le pido por favor ahí a su compañero si detiene un momento su simulación. Me parece que ahí está fuera. Y existe en bobinas, si es tan amable en su librería de bobinas, debajo de la pestaña de Zoom, la bobina cuadradita, rectangular, la que sigue, ese mero. No veo por ahí, se me hace que esta es una versión anterior de Cadecimu. ¿Sería tan amable en irse colocando en cada uno de los de las librerías desde alimentación? El primer icono debajo de nuevo. Esa es bobina. Sí, pero estoy buscando la protección mecánica. Colóquese ahí en el icono de las fuentes de alimentación, si es tan amable. En la que sigue, fusibles, contactos. El que sigue, ese. En la anterior, el último icono. Toque ese. Colóquelo ahí en algún espacio por debajo de sus bobinas del lado derecho. O prácticamente ahí encimita de sus bobinas. Solo un icono del escape. Aquí. Lleve ese símbolo que acaba de colocar ahí abajo, arriba,
Ahorita nos va a quedar ahí un poco sobrepuesto sobre la lámpara indicadora. Sí. Llévelo por ahí, arribita de X2. No, ahí déjelo. ¿Sí? La lámpara ahí déjela. Ajá. Y estoy en De X2. H2, abajito de H2, o arribita por ahí. Que se alcance a ver, que no quede tan sobrepuesta. Y Entonces bueno, aquí. Ujú. dele doble clic, por favor. Y ahí nos dice que va a quedar bloqueado. Y muchachos, dice KM1 y KM2. Dele OK. ¿Qué es eso? Son palancas mecánicas que se integran junto a los relevadores para evitar que en algún instante, de forma física, entre KM1 y KM2. Son palancas, son elementos mecánicos que ya vienen integrados con los relevadores contactores. Y este mecanismo ya se pide así para un arranque paro inversión de giro. Entonces, si volvemos al ejercicio de querer energizar simultáneamente ambas bobinas, ahora no solo va a haber una carrera eléctrica en energizar las bobinas, sino también va a haber un conjunto de palancas que podrían existir tres estados. Uno es que entre KM1, la segunda es que entre KM2 y la tercera es que se bloqueen ambos relevadores porque las palancas mecánicas los dejaron a media carrera. Pero con la carrera eléctrica, pues nuevamente entraría o KM1 o KM2, pero nunca los dos relevadores a la vez. Y si nosotros presentamos estas palancas mecánicas, ¿existirá alguna posibilidad de que haya cortocircuito en el sistema por el cierre de KM1 y KM2 en el diagrama de fuerza? ¿Sí o no? No, pues entonces se eliminaría esa posibilidad, ¿no? Se elimina esa posibilidad. Hay gente que arma tableros de inversión de giro sin la protección mecánica y resulta que su operador está ahí en la máquina 8 horas diarias viendo a ver qué botón le aprieta, qué botones aprieta simultáneamente, generando a veces este cortocircuito, el disparo, y se detiene la máquina y tiene que ir mantenimiento a revisarla y así perdió. Entonces, muchachos, por normalidad se exige esa protección mecánica para la inversión de giro. ¿Sí se entiende ahí la explicación? Sí. Sí, profesor, entonces serían dos protecciones eléctricas y una mecánica. Siempre. Lo típico es protección mecánica a fuerzas, una protección eléctrica y en este caso tendría una segunda protección eléctrica redundante dado el funcionamiento del circuito, pero ahí ya no sería necesario. Como mínimo es las palancas que acabamos de poner con ese símbolo, el contacto cruzado de KM1 y KM2 normalmente cerrado, y ya lo demás, en este caso los botones de arranque de paro que tenemos, ya sería una redundancia de la protección eléctrica. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. A ver, muchachos, les hago la siguiente pregunta, por favor. Ubiquen su mirada en el diagrama de control. Díganme, por favor, cuántos símbolos de botones, tanto abiertos como cerrados, tenemos en este diagrama. ¿Quién me dice? 5. ¿Cinco, profesor? Símbolos de botones, correcto. Pero en realidad, ¿cuántos botones hay para la operación de este sistema? 3. 3 botones. ¿Cómo sabemos que hay 3 botones en este sistema? Por las etiquetas, porque hay dos con SAD y dos con SA1 o SAI. Y ahí. Y bueno, Correcto. en el mismo bloque tienen los dos módulos, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Es correcto lo que nos acaba de mencionar su compañero por las etiquetas. Observamos que los botones de SAD existen, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, que se ven ahí cruzados. No es que haya dos botones, es un solo botón y ese botón tiene dos contactos, un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado.
Y se presenta el mismo caso para ese ahí, donde en la parte de abajo tenemos el botón de enclave, ese ahí normalmente abierto, y en la parte de arriba tenemos ese ahí normalmente cerrado. Y finalmente tendríamos el botón de paro del sistema, que es el botón que se encuentra al inicio del diagrama. Entonces, muchachos, es importante la lectura y la comprensión de los diagramas en términos de lo que se nos está presentando. En otros tipos de diagramas, si es que ustedes empezaron a revisar esta información en diferentes tipos de catálogos, se presenta una línea punteada entre los botones que tienen un enlace mecánico. Esta línea punteada nos indicaría que existe un acoplamiento que cuando se activa un botón va a hacer lo mismo el otro botón, sea cerrado o abierto, porque puede haber de varios tipos. Entonces, en este caso, en el diagrama, para poderlo hacer entendible, no se coloca la línea, pero al observar las etiquetas, que hay que leer el diagrama antes de empezar a entender su funcionamiento, nos indica eso, que abre uno y cierra el otro. Muy bien, le pido por favor al compañero si echa a andar su diagrama nuevamente, play a su simulación, Sí. y vamos a revisar algunos detalles, energícelo por favor. Arranca en el sentido ahí, y ahí está operando en el sentido, ¿qué muchachos? ¿Horario o antihorario? Según la simulación. Antihorario. 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 Le pido por favor al compañero que dispare su sobrecarga F3 en el diagrama de fuerza para ver que efectivamente haga su función. Y observamos que sí. Al disparar la sobrecarga se abre el contacto auxiliar en el diagrama de control, cortando la energía, abriendo los relevadores y energizando la lámpara indicadora que me avisa que se presentó una sobrecarga. Vuelvo a hacer el mismo ejercicio, pero para el otro sentido de giro, el SAD. Ok. Ahí está corriendo. Dispare su sobrecarga. Y observamos que la flecha sí nos indica que cambió el sentido de giro y además que se disparó la sobrecarga. Muy bien. Vuelva a restablecer su sobrecarga, arranque y paro en ambos sentidos, con botones. Arranco en un sentido, disparo el paro, directamente el botón de paro. Arranco en el contrario. Ahora arranca en el contrario. Vuelva a arrancar en el contrario. Vuelva a arrancar en el contrario. Y finalmente apriete su botón de paro. Muy bien. Ahora le pido por favor que arranque SAD. Deje pulsado su botón, se desplace del botón hacia otro lugar y luego libere su botón para hacer la simulación como si quedara activo. Haga lo mismo con SAI. Y ahí tenemos pulsados los dos botones. Están pulsados los dos botones de arranque. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Energiza alguna bobina? No. Porque los contactos cruzados abren el circuito. Ahora le pido que active SP, el botón de paro, y hagan lo mismo. Pulso, me retiro de ahí y lo dejo activo. Muy bien, entonces muchachos, ¿qué prioridad tiene el sistema con los tres botones activos simultáneamente? ¿Al arranque o al paro? Al paro. Muy bien. Libere SP primero. No pasa nada, libere SAI o SAD y cumple satisfactoriamente. Es decir, no solo debo de probar lo que debe de hacer el sistema de forma directa, sino también debo de probar lo que no debe de hacer. Ahí libere SAD, perdón. Sí. Y ya quedó un sistema. Apriete su botón de paro. Muy bien. Ahí tenemos entonces, muchachos, el diagrama de arranque, paro e inversión de giro sin pasar por paro. La última mención es una mención mecánica, muchachos. Les pido por favor que se imaginen una planta industrial donde tenemos este diagrama con este motor y resulta que está acoplado a un eje
a un cilindro del tamaño de su casa. Hay cilindros de ese tamaño en la industria cementera, por ejemplo, unos hornos. Imagínense que a ese horno le doy play aquí a su sistema, arranca el motor, empieza a darle tracción a través de una caja de engranes. Díganme, por favor, ¿qué pasaría si le aplican este circuito? Le generan una inversión de giro inmediata. ¿Va a funcionar bien? No se puede bloquear. ¿Por qué no se puede? ¿Qué problema vamos a tener mecánicamente hablando? La inercia. La inercia de la carga que tendría el motor es extraordinariamente grande y aunque yo invierta el sentido de giro, la inercia va a seguir en su movimiento. Por lo tanto, el punto más débil mecánico, sea la flecha, el acoplamiento o ambas flechas, van a tener toda la energía, pero al ser menos resistentes que la fuerza que se está presentando, ¿qué le va a generar a las flechas, muchachos? ¿Alguna vez han torcido una barra de plastilina? Sí. Sí. Pues así van a quedar los ejes de su máquina, muchachos. Y como los ejes no son de plastilina, son de metal, ¿qué le va a pasar a la máquina? ¿Va a quedar funcional o va a quedar inservible? Ya se tendría que reemplazar. Pues van a destruir una máquina y van a tener que hacer las reparaciones correspondientes para echarla a andar. Entonces, ¿este circuito sería apropiado para esa máquina, muchachos? No. Prácticamente estaríamos haciendo un circuito para dañar una máquina. Muy bien, apunten por favor todo lo que se les pidió, hay que hacer la tabla en su diagrama. Vamos a la pausa de 10 minutos, por favor, regresamos a las 7:52. Regresamos a las 7:52 a la segunda parte de la clase. ¿Sale? Sí. Sí, profesor. Gracias, nos vemos ahorita en 10 minutos.